Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Efraín Ruiz. Yo soy médico de urgencias. El día de hoy tenemos una gran invitada, la doctora Magali Figueroa. Ella es médico urgenciólogo y toxicóloga. ¿Qué tema vamos a ver? Abordaje inicial en el paciente intoxicado. Hola, buenos días. Como ya les comentó el doctor, yo soy Magali Figueroa Rivera, soy médico urgenciólogo y toxicólogo. El día de hoy les vamos a hablar acerca de abordaje inicial en toxicología y como vamos a ver, pues probablemente es todo lo que hacemos a diario con nuestros pacientes en primer contacto y en urgencias, pero vamos a analizar aquellos cambios que en un paciente en toxicología vamos a tener y se ha dividido en diferentes fases. La primera fase es la fase 0, que es estabilizar al paciente, seguido de un interrogatorio, exploración física, auxiliares de laboratorio y gabinete, la descontaminación, eliminación y el antídoto. Vamos a ver que aquellos pacientes qué características tienen para valorar alguna descontaminación, eliminación, si el antídoto queda siempre hasta final o en algunos cambios o en algunos pacientes se hace algún cambio, pero vamos a ir analizando cada una de estas fases. Ok, vamos a ir analizando cada una de estas partes del abordaje y seguramente es algo que hacemos de manera rutinaria en los pacientes cuando nos llega a urgencias, el paciente a primer contacto, pero seguramente vamos a ir viendo que tenemos algunos cambios aquí en el paciente intoxicado. La primera fase, que es la fase 0, es nuestro ABCDE. ¿A qué corresponde? Es la fase de estabilizar al paciente. Lo que queremos tener es un paciente y recordemos, no tratamos al genobiótico, tratamos al paciente. Entonces, siempre ir dando el abordaje en relación a lo que el paciente está manifestando. Nuestra primera fase de la A corresponde a la vía aérea, la respiración, la circulación y desde esta fase, nuestra D y E, ir valorando si el paciente amerita desde esta fase inicial algún método de descontaminación y algún método de eliminación. También en la D se agrega un auxiliar, por ejemplo, los pacientes que nos llegan al servicio de urgencias, deterioro neurológico, dentro de los diferenciales hay que valorar la D, que sería un Destroxil. Lo correcto sería glicemia capilar, pero lo quedamos como la D de Destroxil. Y dentro de la E agregamos también ya un auxiliar, una herramienta diagnóstica que sería un electrocardiograma. Va encaminado a aquellos genobióticos que yo sé que me pueden dar alguna alteración en el ritmo. Desde esta fase inicial yo puedo ir considerando un electrocardiograma para valorar esa alteración a nivel cardíaco que puede estar dando por el genobiótico al que estuvo expuesto. Una vez que estabilicé al paciente, ya tengo esta fase, voy a ir interrogando o saber qué es lo que estuvo o a qué estuvo expuesto el paciente. Es como si fuéramos detectives, ¿no? Ir buscando la causa. Y recordemos que esta fase no solamente se presenta en esta fase inicial, sino que al contrario, este paciente suele ser muy dinámico, entonces esta fase se puede volver a presentar en el resto del abordaje del paciente intoxicado. Bueno, ahora vamos con el número 1, que es el interrogatorio. Y el interrogatorio va dirigido hacia el paciente, genobiótico y el entorno. Ok, del paciente, ¿qué nos interesa saber, no? Entonces, mencionábamos la edad. Dentro de la ficha de identificación podríamos tomar en cuenta la edad. La edad va a ser diferente, no es lo mismo tratar a un niño que a un adulto. El volumen va a ser diferente y la cantidad de genobiótico pues los va a afectar de diferente manera. La edad también nos ayuda a saber, en una mujer con edad reproductiva, saber si estamos ante un paciente o dos pacientes. La ocupación nos podría ayudar a saber a qué tipo de genobiótico estuvo expuesto. Si trabaja en fábricas, trabaja en el campo, nos va orientando a saber a qué genobiótico está expuesto. La localidad nos puede ayudar a saber si está en su localidad, si es una zona endémica a ciertos artrópodos que puedan ser de importancia toxicológica. Siendo un poquito más acerca del paciente, enfermedades. ¿Por qué me ayuda a saber enfermedades? Bueno, uno puede ser enfermedades crónicas generativas, antecedentes psiquiátricos. Paciente con un intento suicida va a utilizar probablemente medicamentos que tenga al alcance. Si es diabético, es hipertenso, probablemente utilice medicamentos antihipertensivos, hipoglucemiantes, antipsicóticos que pueden tener. Si ya tiene un intento previo, la probabilidad que lo vuelva a intentar pues es muy alta. En pacientes quirúrgicos nos ayuda a saber si es candidato o contraindica alguna técnica de descontaminación que vamos a ver en un momento. Pacientes con enfermedades crónicas generativas podemos tomar hepatopatías o renales, que son enfermedades que me pueden modificar la eliminación y biotransformación de los genobióticos y en algunos casos pues aumentar el riesgo de toxicidad.
Bueno, eso sería como muy en general acerca de un interrogatorio del paciente, genobiótico. ¿Y aquí a qué nos referimos o qué es genobiótico? Genobiótico es toda sustancia que está externa, fuera del lugar donde se produce. Puede ser algo físico, químico, es decir, una planta, un fármaco, un medicamento. De aquí en adelante lo vamos a denominar genobiótico. ¿Y qué nos interesa saber en esta fase del interrogatorio dirigida hacia un genobiótico? Pues yo voy a estar investigando acerca del qué, cómo y cuándo. Es decir, qué se tomó, qué comió, qué inhaló, qué se untó, y así voy a saber qué genobiótico, y el cómo también me va a hablar de la vía de la exposición. También englobamos la presentación, siempre hay que ver si son medicamentos que pueden venir combinados, la presentación en mililitros o miligramos, ¿no? Siempre es muy importante saber la presentación. A veces nos pueden llevar, incluso en el caso de artrópodos, nos pueden llevar el artrópodo y nosotros poder identificar si se trata de un artrópodo de importancia toxicológica o no, sustancias, podemos llevar a estudiar esas sustancias, las plantas o semillas que a veces llegan a ingerir. Todo esto va dirigido al genobiótico. ¿El cuándo? ¿De qué se refiere del genobiótico cuándo? Se refiere a saber si es una exposición en agudo, si en este momento tuvo la sobredosis, la exposición o el contacto con ese genobiótico, o si ha sido de manera crónica, que suele ser más laboral, o cuando vienen tomando medicamentos en toda esa semana, pero en el día de hoy tuvieron la sobredosis, pues saber si es una exposición aguda o crónica. Entonces, como ya vimos, un interrogatorio, paciente, genobiótico y el entorno. ¿Qué me interesa saber del entorno? Me ayuda a mí a saber si es un paciente que tuvo esa intoxicación o esa exposición, más que nada exposición, porque no sabemos si está intoxicado en este momento o no, para eso van a ser nuestras medidas. Entonces el entorno me va a ayudar a saber si fue de manera intencional o si es algo accidental. Si es accidental, también buscar en casa si hay algún olor característico en el área, cuáles son las áreas de exposición, qué encontraron, si encontraron blister, cajas de medicamentos, alcohol, otras sustancias que me puedan orientar a saber a qué genobiótico y cómo fue la exposición. Entonces, sí, como ven, pues todo va encaminado a saber más o menos cómo es el tipo de exposición que nos ayude a obtener más datos para dar el abordaje a ese paciente. Nuestra siguiente fase es la exploración física. Bueno, sabemos que tenemos a un paciente que ya está estabilizado, lo que se tenía que resolver hasta ese momento ya lo tenemos, ya tenemos una sospecha y ahora con la exploración también va encaminada a eso. La exploración física, lo que quiero integrar es algo que se llama toxíndrome. Recordemos, no todos los genobióticos tal vez nos lleguen a dar un toxíndrome, depende de la cantidad, tiempo de exposición o si ese genobiótico va a actuar a nivel de esos neurotransmisores. Pero una vez, si son genobióticos que nos integran un toxíndrome, nos ayudan a saber, uno, a veces el paciente probablemente no se sabe qué genobiótico o por el deterioro neurológico no sabemos, un toxíndrome nos puede ayudar, conjunto de signos y síntomas que nos pueden ayudar a saber qué genobiótico fue el causante de esa exposición y así dar un abordaje. Por otro lado, si es una mordedura, por ejemplo, loxocelismo, saber la característica, hacer el diagnóstico por medio de esa lesión dérmica que podemos ir viendo, las manifestaciones, alguna sustancia que nos pueda dar alguna coloración específica en el paciente, algún olor característico, todo eso va encaminado en esta fase de la exploración física. Ok, para continuar con las fases de abordaje, vamos a continuar con la fase 3 que corresponde a los laboratorios y gabinete. Dentro de los laboratorios vamos a tener generales y específicos. Recordemos, no pedimos todo y a ver qué sale, sino que pedimos porque va encaminado a lo que estoy sospechando y confirmar. Uno puede ser confirmatorios, otros me pueden ayudar a saber si es candidato o no a algún antídoto, un tratamiento, y otros me pueden ayudar para tener un parámetro inicial y posterior de control para ver respuesta a un tratamiento, pero esto depende del genobiótico y del tipo de laboratorio. Entonces, generales, podemos tener una biometría, química, electrolitos, química sanguínea, pruebas de función hepática, por ejemplo, pruebas de función hepática, ¿en qué caso me considero solicitarlos? Un paciente con paracetamol, por ejemplo, sobredosis, que voy a estar vigilando los niveles de AST, por mencionar algunos ejemplos. Paciente con ofidiotoxicosis, ¿qué me interesaría? Tiempos de coagulación, enzimas musculares para ver riesgo de rhabdomiólisis. Son algunos de los ejemplos de laboratorios generales. Algo más específicos, pues los específicos los vamos a dividir en cualitativos y cuantitativos. Cualitativos solamente me dice presente o ausente.
mientras que los cuantitativos van a ser los que me dan alguna cantidad, miligramos, cuántos miligramos o nanogramos de ese genobiótico, como vemos por ejemplo en pacientes que quiero saber si se encuentran en rangos de ciertos medicamentos como digoxina, valproato, por mencionar algunos. Sin embargo, recordemos que no todos nos son de utilidad y algunos incluso no se reflejan la clínica con las concentraciones séricas. Por ejemplo, salicilatos. Realmente tardan en conseguirlo, no está disponible en todas las unidades y por otro lado, pues sus concentraciones no se van a relacionar o manifestar con las características clínicas que va a tener el paciente. Entonces realmente, pues salicilato no es mucho de utilidad. Por otro lado, un ejemplo de los cualitativos tenemos el perfil toxicológico en orina. Nos llega a detectar, dependiendo las unidades o donde se realice el perfil toxicológico, nos llega a detectar 10 a 12 sustancias. Pero recordemos que no a todos los pacientes que se sospeche de una intoxicación se los vamos a pedir, porque al contrario, nos pueden confundir el tener ese resultado positivo porque existen reacciones cruzadas. ¿Qué quiere decir esto? Que un fármaco que consumió el paciente, desde un medicamento para la tos, algo para la gripa, paracetamol, ibuprofeno, me puede dar un falso positivo para alguna sustancia, PCP, morfina, alguna otra sustancia por esas reacciones cruzadas. Entonces lo voy pidiendo porque considero que es necesario para el abordaje, si no nos puede confundir esas reacciones cruzadas que se pueden tener. Muy bien, ahora dentro de los laboratorios generales también tenemos algo que se llama gasometría y les vamos a compartir el enlace para que puedan ver más a detalle el artículo que se llama las causas de acidosis metabólica con anión GAP elevado, y las que tenemos, la mnemotecnia, se llama Liveras pH. Entonces una gasometría en toxicología nos va a ayudar a saber eso. Hay algunas gasometrías que son un poquito más específicas, incluso vienen los niveles de metahemoglobinemia, los niveles de carboxihemoglobina y también nos da ese parámetro, pero otras nos van a ayudar a identificar ese trastorno ácido-base que pueden generar algunos genobióticos, la acidosis metabólica con anión GAP elevado, y su mnemotecnia es Liveras pH. Así que vamos a ver qué significa o a qué se refiere este Liveras pH. La L corresponde al lactato, es decir, genobióticos que me pueden elevar el lactato, como cuál, fosfuros, monóxido, son algunos de los genobióticos que me van a estar dando este trastorno. La I corresponde a isoniacidas, la B a biguanidas, la E se quiso englobar etilenglicol y aquí englobamos etilenglicol y otros alcoholes tóxicos. La R de renal, aquellos que me estén dando un trastorno o alguna alteración en la función renal. La A de aspirina, pero recordemos que no es la única fuente de salicilatos, entonces es aspirina y salicilatos. La S de solventes como tolueno, la P de paraldehído y la H de hierro. Son algunas de las causas de acidosis metabólica con anión GAP elevado. Muy bien, por otro lado, también vamos a tener en esta fase los estudios de gabinete. ¿A qué va encaminado los estudios de gabinete? Uno, podemos hacer parte del diagnóstico, valorar respuesta al tratamiento o nos puede ayudar a ver complicaciones por la exposición a los genobióticos o complicaciones, ¿por qué no?, a medidas que estemos dando de descontaminación o eliminación, como vamos a ver más adelante. Entonces podemos valorar desde esta fase de gabinete un electrocardiograma. ¿A quién le voy a solicitar un electrocardiograma? Pues va dirigido a aquellos genobióticos o a aquel paciente que estuvo expuesto a algún genobiótico que me pueda dar algún trastorno a nivel de ritmo, cambiar el complejo. Un ejemplo podríamos decir los antidepresivos tricíclicos, ¿no?, que vamos a estar vigilando en ellos el QRS. Los calcioantagonistas, betabloqueadores, por mencionar solamente algunos. Una radiografía de tórax, radiografía de abdomen. Recordemos, hay medicamentos que sí se pueden visualizar, cuerpos extraños que se pueden visualizar en las radiografías para ver cómo va ese tránsito de estos genobióticos, o de tórax para ver complicaciones por la exposición a los genobióticos. Broncoaspiraciones, neumonitis químicas que se pueden estar generando, por ejemplo, en cáusticos, neumomediastino. Entonces, para eso va encaminado las radiografías.
Tomografía me puede ayudar, uno, para diagnóstico diferenciales, por ejemplo, trauma craneoencefálico, una isquemia o propia del genobiótico, ¿no? Cocaína que me puede causar isquemia o incluso hemorragia. El ultrasonido, mencionábamos que ha tenido el boom ahorita en urgencias, pues en toxicología también va a tener utilidad. También vamos a valorar el estado hemodinámico del paciente, igual que lo hacemos en urgencias. Por otro lado, cuerpos extraños, saber si hay a nivel gástrico todavía residuos, pues tiene utilidad en toxicología, entre otros, ¿no? Otros genobióticos. Pero recordemos que no siempre vamos a esperar un resultado para determinar el manejo del paciente. Algunos no me son de utilidad, entonces esto no debe de retrasar el antídoto o el tratamiento específico en los pacientes. Ok, para continuar con nuestras fases, continuamos con la fase de descontaminación. Vamos a ver a qué van encaminadas nuestras fases de descontaminación: a disminuir la absorción del genobiótico. Quiere decir que si ya estuvo expuesto, evitar que se siga absorbiendo este genobiótico a nivel gastrointestinal, a nivel circulatorio. Entonces vamos a hablar con estas técnicas. Vamos a iniciar con inducir el vómito. Inducir el vómito, probablemente han leído en libros muy viejitos, han leído que se utilizaba un jarabe, el jarabe de ipecacuana. Contiene 2 alcaloides, inducían el vómito, pero al contrario, hemos visto, pues tiene complicaciones, retrasa las técnicas que sí son efectivas. Incluso cuando llega el paciente que vomitó, le hacemos lavado y tenemos restos. Por lo que vemos, pues no asegura adecuada descontaminación y va a retrasar las técnicas que sí son efectivas. Entonces, independientemente del genobiótico, tiempo de evolución, inducir el vómito no va a estar indicadas. Y ojo, porque tiene muchas complicaciones, ¿no? Ok, bueno, entonces la siguiente técnica es lavado orogástrico. Para hacer esta técnica, desde la colocación de la sonda, vamos a llevar al paciente en esta posición, es decir, en decúbito lateral del lado izquierdo con un Trendelenburg 30 grados o invertidos, desde que estoy colocando la sonda. ¿Qué me lleva a esta posición? Uno, recordemos, el Trendelenburg a nivel de cámara gástrica pues va a hacer esto, va a impedir que continúe el tránsito a nivel intestinal, y por otro lado pues va a llegar la sondita y solito por gravedad va a salir. Por otro lado, si el paciente llega a vomitar, el paciente ya va a estar en decúbito lateral del lado izquierdo. ¿Por qué se prefiere o por qué se indica con fines de descontaminación en toxicología la sonda orogástrica? Uno, nos podrían decir que es por gran calibre, y sí es cierto. Recordemos que en los niños el calibre que se prefiere de las sondas va a ser de 24 a 26 y en los adultos de 36 a 40. Entonces uno pensaría que solamente es por el gran calibre. La otra va a ser porque recordemos que a nivel nasofaringeo tenemos un cartílago. Entonces al pasar la nasogástrica nosotros mismos nos estamos ocluyendo. Entonces la indicación es orogástrica. Muy bien, entonces ya tengo mi paciente en decúbito lateral del lado izquierdo con el Trendelenburg invertido, cabecita y pies. Paso la sonda orogástrica, la mido desde la comisura al lóbulo y del lóbulo al apéndice. Una vez que la medí, la marco, no la fijo porque probablemente durante la técnica tenga que retirarla o meterla un poquito más. La marco y la introduzco en la boca del paciente. Siempre hay que mencionarle, ¿no?, qué es lo que estamos haciendo. Ya que tiene la sondita, voy a colocar en el otro extremo la jeringa septo. Voy a pasar líquidos en un adulto, agua bidestilada de 200 a 250. Esto es por la capacidad gástrica. 200 a 250 mililitros. En un niño de 10 a 15 mililitros por kilo. Y voy a pasar la solución y vacío. ¿Hasta cuándo me detengo de hacer mi lavado gástrico? Hasta que la sonda o el líquido que vemos en la sonda es transparente, es claro, ¿no? Eso me indica que ya es un lavado negativo. Muy bien, ahora hablemos un poquito acerca de las indicaciones. De las indicaciones para el lavado es que sea una dosis potencialmente letal, que no tenga algún antídoto en específico. La otra podría ser un paciente con un intento suicida. Siempre que no tenga contraindicaciones, le vamos a realizar un lavado orogástrico. Y una duda que surge mucho es el tiempo. Si bien la literatura te dice tienes hasta 2-4 horas para hacerle ese lavado gástrico, va a depender mucho del paciente y del genobiótico. Recordemos que hay genobióticos que retrasan el vaciamiento gástrico. Ejemplos de estos podrían ser
opioides, salicilatos que producen pilorespasmo, los que nos producen un cuadro anticolinérgico, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos, ellos retrasan el vaciamiento gástrico, entonces en ellos voy a dar beneficio todavía más tiempo. Si bien te dicen, el paciente llega a 30 minutos, vas a obtener un 80%, sí. Lleva 1 hora de evolución, vas a obtener un 60%, sí. Pero hay que recordar que depende del genobiótico. Ahora hablemos de las contraindicaciones. ¿Cuándo no le voy a realizar un lavado orogástrico? Uno podría ser paciente con ingesta de cáusticos e hidrocarburos. En ellos nunca les voy a realizar un lavado gástrico porque al contrario genero mayor daño al introducir la sonda. Cuerpos extraños y metales sería contraindicado porque realmente no tiene utilidad someterlo a este riesgo o a estas posibles complicaciones si no voy a poder sacar una moneda, un juguete por la sondita. Para eso pues vamos a ver otra técnica más adelante. Ahora, en relación a si ha sangrado o si tiene una cirugía reciente a nivel gastrointestinal, pues tampoco, por el riesgo que tenemos de perforar al pasar la sondita. Una contraindicación relativa podría ser el deterioro neurológico, es decir, primero voy a proteger la vía aérea, intubo a mi paciente y una vez que vía aérea está protegida ya le puedo realizar el lavado gástrico, misma técnica. Recordemos, la técnica que acabamos de mencionar es con fines de descontaminación en toxicología. Si el paciente requiere alguna sonda por alguna otra indicación, pues ya será con la técnica que conocemos. Vamos a seguir con la técnica de dosis única de carbón activado. Muy bien. Pasando a otra técnica de descontaminación, dosis única de carbón activado. ¿Qué es el carbón activado? ¿De dónde se obtiene? ¿Todo carbón activado? Si yo quemo una tortilla es carbón, no. Vamos a ver, carbón activado pues se obtiene principalmente de algunas maderas, quemar coco, cáscara de coco, cáscara de nueces, algunos petróleos, voy a obtener el carbón. Hasta ahí es carbón. ¿Qué es lo que le da la propiedad de denominarlo carbón activado? Es un proceso que se llama pirólisis, es llevarlo a altas temperaturas, entre 600 y 900 grados. ¿Qué le va a dar esta propiedad? Aumentar la absorción con AD, que se pegue solamente a la superficie para que continúe el tránsito, como tipo imán, ¿no? Entonces, eso es lo que le da la propiedad. Esta propiedad de pirólisis, de llevarla a estas altas temperaturas, le confiere de que por cada gramo aumente su superficie de 1800 por cada gramo de metros cuadrados para que haga esa propiedad de absorción, ya por otras fuerzas que son de Van der Waals, puentes de uniones, dipolos, que le va a conferir esa propiedad. Ok, entonces el carbón activado, la dosis en los adultos va a ser de 1 a 2 gramos por kilo de peso y en los niños pues de 0.5 a 1 gramos por kilo de peso. Se nos recomienda irnos con la dosis menor por complicaciones propias del carbón activado, oclusión, fármaco-bezoar, entonces lo recomendable es irnos a 1 y en los niños a 0.5. Y la relación es 1 a 4. Tenemos catárticos osmóticos y salinos. Un salino sería el manitol al 20%. Entonces, ejemplo, paciente de 50 kilos, yo le doy 50 gramos de carbón activado diluidos en 200 mililitros de manitol al 20%. Se lo puedo pasar por la sondita y listo. Hasta ahí pasé mi dosis única de carbón activado. Y en los niños, pues a 0.5. Si por algún motivo este paciente no fue candidato al lavado gástrico, probablemente no tiene la sondita. Los niños que llegan a consumir el jarabe, ¿no? Jarabe paracetamol, ibuprofeno por su sabor, les gusta, pues es líquido. Probablemente si yo le hago lavado no voy a obtener nada, entonces no tiene indicación para hacerle lavado porque ya se absorbió. Pero le quiero dar carbón activado, le quiero dar otra técnica. Entonces en ellos se los puedo dar incluso en leche o en jugo, misma cantidad, misma dilución, pero en lugar de manitol se los damos vía oral. O puedes utilizar el manitol vía oral. Entonces a lo que vamos es que si no es candidato a lavado gástrico, pero sí a otra técnica como es el carbón activado, la vía aérea lo permite, reflejos están conservados, se lo puedo dar vía oral. Si en mi unidad no tengo manitol, no es contraindicación para dar el carbón activado, lo puedo dar en solución, ¿sale? Se prefiere manitol para evitar las complicaciones, sí, pero se lo puedes dar o le puedes dar ese beneficio del carbón activado, pero con solución, no estaría contraindicado. Indicaciones para esta técnica. 1, que además del carbón activado yo quiera seguir disminuyendo esa absorción, pues le voy a dar la dosis única de carbón.
¿ok? Entonces, si ya le hice lavado, puede ser también candidato a más de una técnica de descontaminación. Por otro lado, que el genobiótico al que él está expuesto, al que él consumió, pues se pueda absorber con el carbón activado. Muy bien. ¿Cuáles serían contraindicaciones? Al igual que el lavado, nunca le vamos a dar en cáusticos e hidrocarburos. Causamos mayor daño. El metales y cuerpos extraños, pues no se van a absorber con el carbón activado, entonces no hay utilidad de esta técnica. Muy bien, ahora la irrigación intestinal total. ¿Qué es o en qué consiste? Irrigación intestinal total es administrar Nuliteli, que bueno, una marca es Nuliteli, pero el nombre es el polietilenglicol, se diluye en 1 litro y se le va a estar dando al paciente vía oral. Si llega a vomitar o no lo tolera, pues se le da por una sondita. ¿A quiénes van indicado esta técnica de irrigación intestinal total? Uno, si además de la otra no funcionó, también puede ser candidato a esta, pero va más dirigido a la presencia de cuerpos extraños para que continúe el tránsito y obtener ese cuerpo extraño. Una vez que inicia el paciente a tomar el polietilenglicol, ¿cuándo me detengo? Pues al igual que en el lavado, cuando ya me da negativos. En el lavado, pues me detengo de estar pasándole líquido hasta que este resto ya me dé negativo. Y en la irrigación intestinal total, hasta que esté evacuando, pues en la misma coloración del líquido que esté tomando, blanco, ¿no? Va dirigido para esos cuerpos extraños, o probablemente han visto los transportadores de cocaína, heroína, llamados body packer. Entonces podría ser para ellos, pero aquí nos dan el apellido, body packer asintomático. ¿Cómo va a estar un paciente que está transportando cocaína? Pues agitado, ansioso, ese síndrome simpático mimético. Si ya está dando datos de una intoxicación de este síndrome, pues no, ahí ya probablemente requiera cirugía. Muy bien, entonces, contraindicaciones también podría ser si el paciente está sangrando. Body packer sintomático se contraindica. Si el paciente está sangrando o está ocluido, pues ese intestino no va a ser permeable para obtener el cuerpo extraño. Una indicación que sí se puede utilizar la irrigación, podríamos valorar los medicamentos con capa entérica o liberación prolongada, podrían ser candidatos a esta técnica. ¿Ok? Eso es como de manera muy resumida las técnicas de descontaminación. Y mencionábamos, pues la otra puede ser ya cirugía para tratar de obtener ese cuerpo extraño o por complicaciones, o la endoscopía también para tratar de obtener esa sustancia, más que sustancia, ese cuerpo extraño al que tuvo contacto o ingirió el paciente. Ok, ahora hablemos de las técnicas de eliminación. Mencionábamos que puede ser candidato el paciente a alguna técnica de descontaminación y además a una técnica de eliminación. En esta vamos a ver forzar la uresis. ¿En qué consiste esta técnica? Y probablemente la han hecho sin saber que la estaban utilizando, ¿no? La teoría es, pásale muchos líquidos al paciente para que orine más. Y muchos ahorita con el control de líquidos podrían decir, uy, le vas a generar edema agudo de pulmón. Y otro contestaría, pues pásale diuréticos, ¿no? Pero hay complicaciones. Sobrecargamos al paciente de líquidos, le podemos causar desequilibrio electrolítico al pasar diuréticos. Y por otro lado, recordemos, farmacocinética, farmacodinamia, ya tenemos una fase de biotransformación donde los genobióticos ya generaron sus metabolitos tóxicos. Y por mencionar algunos ejemplos, paracetamol, salicilatos, se llega a eliminar vía renal 5 a 10%. Entonces, como vemos, no tiene utilidad. Hay complicaciones y los medicamentos o el genobiótico o su metabolito tóxico del genobiótico se va a eliminar muy poca cantidad por vía renal. Entonces no tiene caso someterlo a estas complicaciones cuando no se están eliminando. Ahora, hablemos de otra técnica que va a ser la modificación del pH sérico urinario. Esta técnica consiste en la modificación del pH, como su nombre lo dice, a nivel sérico y a nivel urinario y consta de dos, que es la alcalinización y la acidificación. Un ejemplo de la alcalinización, y es un claro ejemplo de genobióticos que se benefician con esta técnica, podrían ser los salicilatos, en el que consiste en administrar bicarbonato para modificar ese pH tanto sérico urinario para que no se sigan absorbiendo a nivel circulatorio, a nivel de glomérulo, no se siga absorbiendo el genobiótico y así pueda ser eliminado. Otra técnica son las dosis múltiples de carbón activado. La dosis, pues prácticamente por lo que vemos, va a ser la mitad de la dosis que di en la dosis inicial.
es decir, en un adulto de 0.5 a 1 y en los niños 0.25. Igual vamos a hacer la relación y cada cuánto le voy a estar dando mi dosis de carbón activado. Esta se puede indicar cada 4 a 6 horas. ¿Hasta cuándo me detengo de dar estas dosis? Hasta 12 a 24 horas. Pero previo a la administración de esa dosis múltiple de carbón activado, pues hay que vigilar el perímetro abdominal, que los movimientos intestinales estén presentes y si se puede o es candidato el paciente, pues también vigilar la presión intraabdominal. Siempre, cada que vamos a estar dando la administración, vigilar estos parámetros. ¿Ok? Y nos indican hasta 12-24 horas, pero si se sigue beneficiando, pues le podemos extender un poquito más, pero si antes ya hubo complicaciones como oclusión, pues ya la suspendemos incluso antes de este tiempo. ¿Qué genobióticos se benefician con la dosis múltiples de carbón activado? Pues aquellos genobióticos que cumplen la característica de tener una circulación enteroentérica o enterohepática, que es lo que quiero impedir con mi dosis múltiples de carbón activado. Entonces ya tenemos la circulación a nivel hepático y a nivel intestinal, intestino delgado, donde se lleva la mayor parte de absorción, es donde va a estar actuando mi dosis múltiples de carbón activado. Entonces, lo que va a hacer es que entra circulación el genobiótico, entra circulación portal, cierta cantidad a nivel intestinal se va por medio de la circulación y así está haciendo un tránsito. Y es lo que queremos interrumpir o cortar con la dosis múltiples de carbón activado. ¿Qué genobióticos se van a beneficiar? Pues tenemos la mnemotecnia, el ABCD. De los que inician con A, vamos a tener a los antidepresivos tricíclicos, amanitas. Aquí tenemos aspirina, pero recordemos que es aspirina y otras fuentes de salicilatos, aminofilina y todas sus primas, y los antimaláricos, con B, barbitúricos, con C, carbamazepina, ciclosporina, y con D, digitálicos y dapsona. Son hasta el momento genobióticos que se benefician con dosis múltiples de carbón activado. Otra técnica de eliminación, ya empezando un poquito más con las extracorpóreas, vamos a tener la diálisis peritoneal, que prácticamente ha quedado más como de rescate, pero otra técnica que sí se ha visto de mayor utilidad con beneficios, podríamos mencionar la hemodiálisis, y ya vienen ahí hemoperfusión u otras que van a depender de la característica de los genobióticos. ¿Cómo yo sé que un genobiótico es candidato a estas técnicas extracorpóreas? Pues tienen la característica y que cumplan por lo menos estas tres características, que es el volumen de distribución menor a 1, que sea monocompartimental y que tenga bajo aclaramiento renal. Si no se está eliminando por vía renal, pues se van a beneficiar con alguna de estas técnicas extracorpóreas. Una vez que pasa ese criterio de que cumplan estos tres, pues ya dependerá de la unión a proteínas y su peso molecular, ya independientemente ya de cada una de estas técnicas. Ok, bueno, vamos a ver ahora nuestra última fase de abordaje en el paciente intoxicado, que es antídotos. ¿Por qué dejaremos hasta el último los antídotos, o en todos los casos lo dejaremos hasta el último? Recordemos, no todos los genobióticos tienen un antídoto, los antídotos también tienen efectos secundarios y por otro lado mencionábamos que no en todos los dejamos hasta el último, tal es el caso de los biológicos, ¿no? Loxocelismo, una ofideotoxicosis, alacranismo, en ese caso no retrasamos el antídoto. En algunos casos severos puedes necesitar laboratorio, sí, pero no te dan el diagnóstico, entonces en ellos no lo retrasamos. Otro ejemplo que no se retrasan los antídotos podrían ser aquellos que tienen un antídoto que es muy sensible y específico, por ejemplo, paracetamol. Su antídoto, N-acetilcisteína. El paciente con una sobredosis o dosis potencialmente letal de paracetamol puede ser candidato a descontaminación y eliminación, sí, pero no retrasamos su antídoto que es el N-acetilcisteína, ¿ok? Muy bien, y como siempre mencionamos, pues tratas al paciente, no al genobiótico. Un ejemplo de aquellos antídotos que pueden tener efectos secundarios, pues va a ser el flumazenil. Si bien nos han enseñado en la carrera, ¿no? Antídoto de benzodiazepinas, flumazenil. Es cierto, pero hay ciertas indicaciones precisas para el uso de este. Algunas contraindicaciones que vamos adelantando
pues van a ser en pacientes que tienen crisis convulsivas o tienen alteraciones en el ritmo. ¿Por qué? Porque sabemos que el flumazenil también es una benzodiazepina, pero que actúa de manera antagonista competitiva y que sus efectos secundarios o dentro de sus complicaciones pueden ser crisis convulsivas, es proconvulsivante y es proarrítmico. Pero esto lo vamos a retomar más adelante cuando hablemos un poquito más sobre toxíndromes. Bueno, los invito a que visiten también nuestra página del Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Lomas. Les va a aparecer abajo el link para la página de Facebook. Y si quieren saber más sobre la mnemotecnia de Liberas pH, acerca de las causas de acidosis metabólica con anión GAP elevado, o revisar un poquito más acerca de abordaje inicial en toxicología, les vamos a compartir el link para que vayan a los artículos. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Magali Figueroa. Si quieres seguir siendo el mejor en tu clase, no olvides darnos like y darle click a la campanita.